¿Te pone de nervios hacer un pastel de varios niveles o has hecho un pastel de pisos pero se te hunde o se te tuerce? Hoy te muestro cómo hago un pastel para más de 100 personas y te comparto mis tips para que hagas pasteles para eventos sin estrés. Bienvenidos a Nivel Delicia, yo soy Elena y la verdad es que tenía muchas dudas si grabar este video o no, porque es diferente cuando haces un pastel para ti nada más a estar grabando el procedimiento. Entonces tenía mucha duda porque era un pastel importante, hice un pastel para 200 personas, pero después pensé probablemente a alguien le puedan servir estos tips, a alguien le puedan ayudar mis consejos. Entonces pues decidí grabarlo y compartirte este proceso de cómo es que yo me organizo para hacer un pastel en donde además yo era parte del evento. Si es la primera vez que visitas mi canal o que ves mi contenido, tengo que decirte que yo no soy la super experta pastelera en pasteles gigantes o nada de eso. Sin embargo, he hecho algunos pasteles para eventos, pero hay un abismo de diferencia entre los pasteles para eventos que hacía antes y los que hago ahora. Entre desveladas, desorganización, estrés, estar terminando el pastel en el último minuto y lograr hacer un pastel sin estrés, en donde además yo soy parte del evento. Porque a pesar de que he tomado un par de cursos, o sea, en el curso te dicen directamente cuál es la receta y cuál es la decoración, pero no te explican nunca ni cómo debes organizarte y tampoco te dicen los posibles fallos o los errores que puede ocurrir cuando haces un pastel para eventos. Pero es gracias a esos errores y a todos esos fallos que he tenido durante el tiempo, a esas desveladas, que hoy te puedo decir cómo organizarte para lograr hacer un pastel grande, sin estrés y que además te quede súper bien. Porque todo esto, a veces tenemos errores que tú crees que es porque no sabes o porque no tienes una buena receta, cuando realmente el problema es una desorganización o falta de tiempo. Y respecto a eso, lo primero que tienes que tener en cuenta es el diseño que vas a hacer para que tú puedas organizar tu tiempo. Por ejemplo, si el diseño que tú vas a hacer lleva muchos colores de fondant, puedes irlo pintando antes. Si lleva algunas piezas de fondant, las puedes ir haciendo con anticipación, probablemente una semana antes o 5 días antes, para que tengan tiempo de que esas piezas sequen. Las guardas en una cajita hermética o las envuelves en una caja con plástico para que no se vayan a contaminar y van secando, que nunca les dé la luz directamente. Por ejemplo, en el caso del pastel que yo hice, es un pastel con un diseño más sencillo, no tenía que adelantar ninguna pieza, así que lo primero que hice fue anticipar los bizcochos. Como yo tengo 2 hornos muy pequeños, tengo que ir horneando en partes, entonces depende de las herramientas que tú tengas y depende de los utensilios que tú tengas, también te sirve para darte una idea de cómo organizarte. Si tú tienes un horno más grande, probablemente con una sola horneada puedes hacer todos los bizcochos. Yo los hice 3 días antes y es muy importante que los envuelvas bien en plástico de cocina, especialmente si tienes un refri compartido con las cosas de tu casa, para que no se vayan a contaminar, que es lo que yo hago. Los horneé, los envolví en plástico de cocina 3 días antes para que pues reposaran y se concentre así mucho más el sabor. 2 días antes del evento hice la crema de cobertura, que en mi caso fue una crema de mantequilla a base de merengue suizo, que es la receta que tengo en mi canal. Si quieres verla, te la voy a dejar abajo en la descripción. Y también hice un frosting de queso Filadelfia para el relleno y frutos rojos. Los frutos rojos yo los hice con jugo de limón. Hice más o menos como, los puse así en una sartén con jugo de limón, le eché azúcar. De eso no tengo la receta en el canal. Y el almíbar lo utilicé también para el bizcocho. Eso lo hice 2 días antes. Esas son las recetas que yo pude ir adelantando para ganar tiempo. Algo bien importante que tienes que tener en cuenta es que no se puede usar cualquier receta para un pastel alto o para un pastel que va a llevar mucho peso. O sea, tienes que usar un bizcocho que sea consistente o que tenga un buen soporte para que no se te vaya a hundir o ladear el pastel en medio del evento. En mi caso yo usé un bizcocho de vainilla a base de aceite. Lo ideal es para un pastel tan grande usar un bizcocho de mantequilla, porque estos tienen mucho más soporte, o sea, está más estructurado. Sin embargo, yo usé el de aceite por la forma en la que yo lo fui armando y ahorita te voy a mostrar cómo lo hice. Lo ideal es el bizcocho de mantequilla y es el que más te recomiendo si vas empezando a hacer pasteles de pisos. O escríbeme en los comentarios si tú ya eres como más experto, qué tipo de bizcocho usas para estos pasteles tan altos. En esta ocasión yo usé el de aceite porque queda más suave la miga, entonces a mí me gusta más, pero sí es importante darle una buena estructura.
Tienes que empezar cortando todos los bizcochos en capas súper parejitas. Esto es bien importante porque de ahí depende la nivelación que se empieza a dar al pastel. O sea, si cortamos muy chueco, lo más probable es que el pastel se empiece a ir de lado y esto es básico. Entonces, desde el principio queremos que todos los bizcochos, que cada capa quede súper recta. Para eso yo uso esta herramienta que se llama lira, pero si quieres o si ya tienes más experiencia, puedes hacerlo con un cuchillo de sierra. Y ya que tenían los bizcochos cortados, esa misma noche empecé a rellenarlos. Yo lo hice dentro del mismo molde y no importa cuál sea el relleno que le vas a poner, lo que importa para estos pasteles es que en la orilla pongas un círculo de contención ya sea de ganache o de crema de mantequilla, porque son las más resistentes y son las que van a evitar que se te desborde el relleno. Entonces ya después vas poniendo tu relleno y lo dejas refrigerando durante toda la noche. Yo lo que hice fue hacer un poco de presión para que se le salieran todas esas lonjitas por los lados y evitar que el peso haga que se le salgan esas lonjitas ya cuando está armado el pastel. Por eso hay que ir haciendo presión, especialmente si haces bizcocho de aceite. Si haces el de mantequilla es mucho más resistente y esto no es necesario. Ya que los bizcochos con el relleno estaban bien fríos y bien compactos, ahora sí empecé a armar el pastel. Y para facilitar el corte en el evento, algo que te sugiero que pongas es este tipo de discos que venden en donde venden materias primas o cosas para repostería. Están plastificados y esto además te va a ayudar para darle una mejor estructura a tu pastel, para que no se te vaya a caer. Entonces en medio de cada pastel fui poniendo estos para que la rebanada no quedara tan alta, sino que quedara de un tamaño promedio. Y ahora sí, les puse la primer cobertura, la primer capa de betún para atrapar todas las boronas y así los dejé durante toda la noche. Y el tener las elaboraciones así ya listas te permiten que tengas mucho más control sobre el pastel. Yo lo que hice esa noche fue ir pintando el betún del color que iba a quedar ya la cobertura final. En esta ocasión el vestido de la quinceañera era azul, por lo que ella específicamente pidió un pastel azul con mariposas. Entonces ya al día siguiente lo que hice fue comenzar a embetunar ya los pasteles. Como ya están fríos, la aplicación de la segunda cobertura es mucho más fácil y es bien importante que tengas una mesa giratoria para que puedas trabajar a gusto. Muchas veces yo tengo una base giratoria que es de plástico porque como esta mesa está muy alta, pues se me facilita a mí para que no me quede tan incómodo para trabajar. Pero es bien importante que tengas una mesa que ya con el pastel, o sea, no supere esta altura, porque si no vas a estar haciendo este movimiento y te puede, o sea, con el paso del tiempo te vas a lastimar el brazo. Yo lo hago aquí solamente para mostrarles a ustedes, pero yo tengo otra mesa acá de trabajo donde pues es mucho más fácil. Algo también que tienes que tener bien importante es una raspa como esta que sea más alta que el pastel que estás embetunando, porque esto te va a evitar mucho trabajo, muchos errores al estar aplicando el betún. Entonces con esta te va a quedar mucho más recto. Por ejemplo, si usas este tipo de raspas, que son las que yo uso para los pasteles bajitos, pues vas a ir dejando marcas en el pastel. Entonces por eso te sugiero que tengas las herramientas adecuadas y que te compres una raspa grande como esta. Hay de muchos materiales, yo te sugiero estas porque tienen un acabado más bonito en el pastel. Las de plástico a veces dejan rayitas. Ya que tenía los pasteles ahora sí embetunados, los dejé refrigerando unos minutos más para ir haciendo el resto de las decoraciones. Fui haciendo lo mismo con los 3 tamaños. Las medidas que yo utilicé creo que fueron 22 centímetros, 18 centímetros y el pastel de arriba era de 15 centímetros. Ya que estaba frío, simplemente le fui dando textura. Yo usé este stencil y lo hice con otro tono de azul. O sea, es simplemente aquí ir jugando con la decoración que te estén pidiendo. En mi caso, pues era diferentes tonos de azul. Y con el resto del betún fui haciéndole más textura, pero así en manchones a cada uno de los pasteles. Y es bien importante que seas muy realista con el diseño. Por ejemplo, en mi caso, esta ocasión yo era parte del evento, o sea, yo tenía que estar desde temprano con ellos, aparte venía familia y yo quería estar con ellos, por eso trabajé con más anticipación y por eso también no me quise así como que exagerar en una decoración súper elaborada por lo mismo, porque muchas veces uno de repente como que se deja llevar por este lado pastelero y queremos ponerle 20,000 cosas al pastel y hacer 100 técnicas, pero tienes que ser realista con el tiempo. Y algo bien importante es que yo me ofrecí a hacer el pastel. O sea, a mí nadie me dijo, ay, ¿quieres ser madrina de mi pastel? No, yo me ofrecí porque era para mi sobrina
y porque yo tenía ganas de hacerle el pastel, pero seguramente te ha pasado o te va a pasar que alguien te dice, ay, es que a mi hija le encantan tus pasteles porque están bien bonitos y súper sabrosos y ella quiere que tú seas su madrina de pastel. Y yo no te digo que puedas decir sí o no, o sea, tú eliges lo que tú quieras, sin embargo, ten en cuenta que hacer un pastel, o sea, es mucha responsabilidad y tú se lo vas a hacer gratis probablemente a una persona y por eso estás invirtiendo igual tiempo, estás invirtiendo esfuerzo, tu trabajo y podría ser que estés incluso rechazando otros trabajos por aceptar hacer un pastel gratis. Entonces, pues mucho cuidado con eso porque hay gente también que es muy aprovechada de las personas que no saben decir que no. Entonces, si vas a hacer un pastel que sea porque tú quieres o porque tú te ofreciste o porque, pues no sé, puedes o lo puede hacer alguien más de tu equipo, pero ten cuidado también con esas personas que nada más están así como que, ay, sacando cosas gratis y pues a mí se me hace un poco injusto, pero pues ya depende de cada quien. Pero bueno, ya, dejando un poco de lado la parte del diseño que hayas elegido, lo más importante en estos pasteles que son altos es que tengan un buen soporte y una buena estructura. Puedes hacer los soportes, dependiendo de la cantidad de pisos que vayas a poner, con popotes o tubos de PVC, pero en esta ocasión recuerda que para estructurarlo más usamos este tipo de cartones, por lo tanto yo estoy usando estos palitos que venden en las tiendas de repostería y aquí sí es bien importante, primero que le saques punta para que logren atravesar estos cartones y también que uses un martillo. Va a parecer como muy exagerado todo esto, pero de verdad eso te va a garantizar que tu pastel no vaya a quedar torcido. Ya que los clavaste, tienes que asegurarte en dónde vas a poner cada palito y que cada uno quede así cortado justo al ras. No los vayas a cortar más bajitos porque se puede hundir, no los vayas a cortar más altos porque se te puede ir como de lado, puede quedar muy, muy salido el siguiente nivel. Entonces tienes que cortarlos al ras y esto también te va a ayudar para poderlos trasladar, para que quede más estable al momento de trasladarlo. Puedes llevarte el pastel ya armado, o sea, ya con toda la estructura, eso ya depende de cómo tú te acomodes. Yo te sugiero que si vas empezando, es más fácil para mí trasladarlos así por pisos y armarlo ya en el evento. Obviamente para armarlo allá me tengo que llevar igual mis herramientas, tengo que llevarme un poquito más de betún, tengo que llevarme espátulas, o sea, tienes que tener como anotadas las cosas que te vas a llevar para que puedas terminar de armarlo en el evento. Hay personas que se avientan hacia llevarlo completo, igual es válido, pero yo como estaba un poquito lejos preferí asegurarlo de esta forma. Al final vas a ir poniendo los últimos detalles, yo los fui poniendo directamente en el pastel, fui armando cada piso y bien importante, yo atravesé todo el pastel así con una brocheta de estas largas, igual con el martillo para que la estructura quedara súper bien. Es bien importante que avises a los clientes o a la persona que va a cortar el pastel que estos palitos van en medio de cada pastel porque pues no falta, ya ves que la tradición esa, no sé, hay una tradición así en la que te empujan encima del pastel y es muy peligroso, entonces tú tienes que avisarle a tu cliente y de preferencia que quede por escrito que le estás avisando que llevan esta estructura dentro. Igual, aunque uses PVC, también tienes que avisarle pues porque es un pastel y porque tú lo hiciste y corres el riesgo de que, no sé, algún accidente para evitarte culpas y todo eso. Yo llegué una hora antes al evento, ya nada más a ponerlo, lo puse pues en la mesa donde habían puesto los dulces y otros postres, esos yo no los hice, pero ya nada más fue como estructurarlo y pues sí te recomiendo que llegues con anticipación para que tengas chance de corregir algún error o que quede todo ya así como muy perfecto y pues si eres parte del evento pues ya te puedes relajar y disfrutar de la fiesta. De hecho, pues yo sí disfruté mucho el proceso de este pastel, por haberlo hecho con más anticipación, que incluso pues me di el tiempo para grabarte algunos detalles y darte algunos tips. No pude grabar el traslado porque pues no podía, iba con los pasteles y me iban ayudando, entonces no pudimos grabar el traslado, pero bueno, así es como yo lo hice. Yo quedé muy satisfecha con el resultado porque pues el diseño fue el que mi cliente escogió, en este caso mi sobrina, ella lo escogió. Quedé muy satisfecha porque no estuve apurada en ningún momento, o sea, hice todas las elaboraciones con anticipación, tuve tiempo incluso de grabarles el video, que espero que les sirva mucho. Y pues como conclusión, lo que yo te sugiero es que primero acuerdes el diseño con tu cliente, veas el número de personas para el que es el pastel, revises obviamente la fecha en tu agenda para que tengas disponible para hacer el tamaño que el cliente te esté solicitando y especialmente en estos pasteles de pisos,
pues muchas veces tenemos fallitos que yo pienso que son más por el estrés que por otra cosa. O sea, son cosas que a veces son muy sencillas. Entonces, partiendo del diseño que tú vas a hacer, es que puedes ir viendo qué cosas puedes anticipar. O sea, si tienes que pintar crema en 10 colores, eso recuerda que es tiempo. Entonces, tienes que tener muy claro el diseño, los colores y todo desde el principio. Otra cosa bien importante es que tengas pues acordado el sabor que le vas a vender a tu cliente, o si ya le hiciste la prueba de sabor, pues que tengas clara que la receta, o sea, no te puede pedir a lo mejor un pastel así de alto, de 3 pisos, que sea de 3 leches con fondant. Pues esas cosas son las que tú le debes de decir a tu cliente. Pues eso básicamente yo nunca lo he visto, no sé si sea imposible o no, pero para mí es una combinación que tiene lagunas por todas partes, porque no quedaría bien, porque estaría escurriendo la leche y la leche moja el fondant, y el fondant no tiene que tener contacto con tanta humedad. O sea, son cosas que ya van a ir acordando y que tienen que quedar por escrito cuando tú lo vas a hacer para vender. Y esta fue mi experiencia, pero es un video que yo quería compartirte. De hecho, fue un video extra, no es una receta, y eso es gracias a los miembros de mi canal. Ya saben que aquí les voy poniendo sus nombres. A mí me gustó mucho toda la experiencia que tuve con este pastel, porque fue cero estrés, cero desveladas, o sea, todo estuvo muy bien organizado y con anticipación, y espero que estos tips te puedan servir. De hecho, me gustaría mucho que me escribieras en los comentarios si tú haces algo diferente, o si te gusta también este tipo de contenido que no precisamente es una receta, pero pues no sé, son tips que a lo mejor te pueden servir. Ya yo un día antes del evento estaba muy relajada. De hecho, les estuve compartiendo algunas historias por redes sociales. Si todavía no me sigues, también te voy a poner por aquí mis redes sociales, y pues ahí les estuve poniendo incluso hasta que me fui a probar vestidos, que yo ya estaba disfrutando con mi familia desde antes, pues porque ya tenía todo listo y así bien organizado. Entonces, pues nada, espero tu comentario. Si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal. No olvides darle like a este video, y si quieres ver más recetas así de pasteles deliciosos, súper ricos, aquí te voy a dejar unas ideas. Yo soy Elena y nos vemos en el próximo video. Bye.